Al webinar Estrategias de vinculación universitaria para potenciar el arte y la cultura. Esta es la sexta y última sesión del ciclo de conversatorios Juventud Transformadora, Acciones Sociales para el Desarrollo, organizado por la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. El objetivo de esta serie de conversatorios es facilitar un espacio de diálogo para estudiantes universitarios o en docentes en colaboración con estudiantes para que expongan proyectos de vinculación universitaria y social, así como destacar el apoyo de las universidades para que ellos lo lleven a cabo. El énfasis de estos conversatorios radica en presentar cómo los estudiantes no solo construyen conocimiento, sino cómo lo llevan a la práctica desde las diferentes áreas de formación académica en beneficio de la comunidad. En el conversatorio de hoy tendremos la presentación por parte de las estudiantes Eliana, Iris, Charo del proyecto Teatro Abierto, una experiencia artística de resistencia política a la última dictadura cívico-militar, el cual está enfocado a revalorizar el legado de la experiencia de teatro abierto inscrita en las manifestaciones artísticas que denunciaron a la dictadura y formaron parte de la transición hacia la democracia. La conferencia recupera el contexto y el modo en que la experiencia Teatro Abierto se desarrolló en plena dictadura cívico-militar. El colectivo que realiza esta conferencia está conformado por docentes, estudiantes y personal administrativo de la Universidad Nacional de Quilmes y es coordinado por Ana Anthony del Programa Institucional de Cultura y María Julia, directora de la Licenciatura en Artes y Tecnología de la Escuela Universitaria de Artes de la Universidad Nacional de Quilmes, quien dicta talleres que abordan la educación por el arte, el análisis dramatúrgico, la dirección de actores, técnicas de actuación, entrenamiento corporal y performance. Damos también la bienvenida a Alejandro Mantilla Quijano de la Universidad Pedagógica Nacional para la moderación de este conversatorio. Alejandro es licenciado y magíster en filosofía por la Pontificia Universidad Javeriana, con estudios de doctorado en filosofía de la misma universidad. Es jefe de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad Pedagógica Nacional e integrante del Grupo Permanente de Alternativas al Desarrollo impulsado por la Fundación Rosa Luxemburgo y de la Sociedad Internacional de Ontología Social. Actualmente es columnista de la revista Raya y profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia. Adelante, Alejandro, el espacio es todo tuyo para moderar y gracias, chicas, por la participación. Bien, un saludo muy fraterno desde Colombia, desde una sociedad golpeada por el conflicto armado, una sociedad que tiene una crisis permanente de derechos humanos, pero que también tiene un esfuerzo también permanente por redignificar la vida, redignificar la educación y redignificar la cultura. Por eso para mí es un honor poder conversar hoy con Eliana, con Charo y con Iris en clave de pensar y recrear distintos esfuerzos, distintas iniciativas para reconfigurar el arte, para pensar la academia, para pensar la universidad pública en clave de un compromiso con la sociedad de los derechos humanos. Como ya lo decía Arlen, la experiencia del teatro abierto y la experiencia de los múltiples esfuerzos por la democracia, de crítica a los crímenes de lesa humanidad, de crítica a la desaparición forzada, de crítica a una serie de experiencias autoritarias que hemos tenido en América Latina, es una experiencia muy importante y muy valiosa. Una experiencia como la del teatro abierto sin duda nos deja múltiples enseñanzas y también la urgencia de revalorar ese tipo de experiencias. Pero mi rol es ante todo hoy facilitar una conversación y una conversación en clave de aprendizajes mutuos. Y yo hoy tengo el honor no solo de moderar, sino de venir a aprender, que creo que es lo más importante. Quisiera plantearles algunas preguntas a mis contertulias en esta tarde. Quisiera que empezáramos contándole a nuestra audiencia de qué se trata la experiencia que ustedes tuvieron frente a la resignificación del teatro abierto y que nos contaran a quienes no sabemos o sabemos muy poco, cuál fue su experiencia. Pero para pensar la experiencia, ¿qué fue lo que hicieron? ¿De qué se trató ese esfuerzo que ustedes adelantaron a propósito del tema que nos convoca hoy? No sé si de pronto Charo o Iris o Eliana quisieran arrancar. ¿Cuál de las tres quisiera entonces empezar?
¿Qué tal? Un placer estar acá hoy. Nada, la experiencia de conferencia performática eh, realizada en torno al teatro abierto va de una puesta en escena de una obra teatral, pero en el marco de una conferencia. Ahí se mezclan ambas disciplinas o ambos formatos, mejor dicho, y también intervienen otro tipo de disciplinas como puede ser el sonido y el audiovisual. Entonces teníamos lo que es la performance, donde un par de compañeras del proyecto realizaban actuación, y la puesta en escena con el montaje sonoro para el ambiente, más los videos reproducidos en pantalla. No sé si alguna de mis compañeras quiere sumar algo más. Yo fui una de las últimas que se incluyó en el proyecto. Yo estaba en la parte técnica de la reproducción de audiovisual. Lo interesante de esto es, bueno, la conjunción de todos estos formatos, ¿no? Alguien dando una conferencia, bueno, nuestras compañeras actuando al lado, volver bueno, el ambiente sonoro, como decía acá Iris, y el video atrás que daba el contexto también de lo que pasó en ese momento. eh, y es traer al público esto que era algo histórico. Y bueno, en ese contexto donde empezó eran los 40 años de la democracia, y hoy que se sigue, que la idea es seguirlo proyectando y seguirlo haciendo. Bueno, nada, la importancia de que sea hoy, donde el contexto es totalmente distinto a cuando empezó, pero a la vez creo, o la experiencia que tuve yo, que fui la última que ingresó y la última que lo vio aparte, como espectadora, y para ir y recibiendo la respuesta de los espectadores, eh, fue hoy un acto de resistencia, cuando el contexto es justamente, ya no es recordar lo que pasó hace 40 años, sino es que la sociedad se olvidó de lo que pasó hace 40 años. Entonces, nada, esa fue mi experiencia en particular. Yo lo vi por primera vez haciendo la ejecución técnica, y para mí fue muy fuerte en ese sentido, ¿no? Después de 5 meses más o menos habían pasado cuando lo volvimos a proyectar, de este cambio de pensamiento desde el gobierno o desde pensamiento en la sociedad. Nada, fue muy fuerte en ese sentido, ¿no? De tener esa resistencia que se dio en ese momento con teatro abierto, ejercerla hoy, eh, recordando, ¿no? O sea, como que es una resistencia hoy recordar esto que la sociedad se olvidó, parece. Hola, buenas tardes. Em, bueno, nosotras arrancamos con el reto de presentar una conferencia performática. La verdad que yo por lo menos, y creo que ninguno de los que entramos en el proyecto sabíamos que era una conferencia performática. Em, de hecho, arrancamos con una tutoría sobre el tema. Y bueno, entonces el reto era entender lo que era la conferencia performática, después presentarla y hacérsela entender también al público. Em, Nos pasó, por ejemplo, de que cuando lo íbamos a presentar, la verdad que nadie del público, nadie sabía tampoco lo que era. Y, y bueno, y también pasó esto de que lo que íbamos a presentar también era como una sorpresa, ¿viste? La verdad que cuando arrancamos, la cantidad de gente fue variando todo el tiempo, no sabíamos bien cómo íbamos a conformar el equipo, em, tampoco qué rol les íbamos a cumplir y qué sé yo. En mi caso, estoy encargada yo me inscribí pensando en que iba a laburar únicamente capaz que en musicalización, en sonido, y es lo que terminé haciendo. Armé todo lo que es el sonido y la atmósfera que suena, más que nada en los momentos performáticos de la conferencia, y también terminé actuando. Eh, lo que tiene una conferencia performática es que
El formato es un conferencista, normalmente, como cualquier conferencia, un momento a lo último de un ida y vuelta, de pregunta y respuesta con el público. Pero lo que tiene es que está todo el tiempo intervenido por momentos artísticos. En nuestro caso, al estar hablando de teatro abierto, eh, decidimos presentar una de las obras que se hacía en ese momento. Entonces, por momentos de la conferencia son intervenidos por momentos de obra de teatro de repente. La conferencista termina siendo... eh, tapamos a la conferencista con actuación en momentos. Hay un momento musical también y, y bueno, en cuestión intervenciones artísticas es eso. Metemos música, metemos teatro. Em, las chicas armaron un video en formato documental que está hermoso, está buenísimo. Perdón si tengo un poco de ruido de fondo. Y, y bueno, pudimos mezclar de una manera muy linda lo que es el formato conferencia con el formato artístico, cuya combinación lo que hace es buscar un poco llegar a las sensibilidades también del público, nuestras también, como para saber bien cómo expresarnos, y también del público. Qué sé yo, puede haber una conferencia, la verdad que es ver a una persona hablando, a veces puede pasar que en algún momento la cabeza se pierde y dejamos de escucharla. No siempre llega únicamente lo que es un discurso. Entonces, esta manera como de intervenirlo artísticamente hace que te llame la atención todo el tiempo. Hay todo el tiempo estímulos, ya sea de lo que es ay, los videos que muestran las chicas de repente, que aparecen atrás de la conferencista, momentos en donde de repente se ilumina un escenario y aparece gente que está actuando, momentos en que aparece alguien cantando. La conferencista también hay momentos en donde se mete como en un personaje y se sale un poquito de esta cuestión seria, vamos a decirlo, y convencional de conferencia. Y a lo que llegamos con esto, que a mí personalmente me sorprendió muchísimo, es nada, que llegamos como al corazón de la gente de una forma muy linda. A mí personalmente era un tema que movía muchísimo mis sentimientos como argentina y como persona que lleva en la sangre toda una historia, pero no creía o no pensaba mucho en cómo íbamos a justamente a caer sobre el público. Y la verdad que desde la primera conferencia, cuando tuvimos este momento de feedback con la gente que nos fue a ver, nos encontramos que habíamos llegado a lo más profundo de las sensibilidades de la gente, de sus recuerdos, ya sea, no sé, gente grande que ha pasado por esto en 1981, eh, chicos de nuestra edad que decían como, no quiero que esto vuelva a pasar, o me estoy dando cuenta de que hay una situación un poco rara en el país últimamente que me hace acordar. Eh, Logramos llegar a todo el mundo de diferentes formas y, y nada, a mí personalmente es algo que me conmovió muchísimo y, y también me dio un montón de fuerzas como para seguir en el proyecto, seguir aportando cosas. Igual supongo que también a mis compañeras, supongo que le habrá pasado lo mismo, es como que de repente parecía algo puramente académico y quizás medio elitista o de nicho, de universidad, y de repente habíamos llegado a un montón de gente por fuera de la universidad. em,
por un lado, desde un lado artístico, sacándonos de la cabeza justamente sacándonos de la cabeza el contexto universidad y que nada, no estamos llegando únicamente a estudiantes o profesores, no, 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 llegamos a la sociedad en general. Sí que nada, si quieren aportar algo más, las chicas. Vale, muchas gracias a Iris, a Charo y a Liana. Me parece que es muy, muy clara pues, la importancia que ha tenido también para ustedes como personas, la experiencia. Yo quisiera que ustedes profundizaran en un aspecto que han comentado, pero que tiene una riqueza tal que merece que lo explicitemos un poco más. Y es el formato de la conferencia performática, ¿sí? Performa, da forma. Pero aquí, según les entiendo, lo interesante de lo que hicieron es cómo hay varios formatos superpuestos, ¿no? Y hay formatos que se entretejen y cómo eso permite tal vez un mayor impacto afectivo, un mayor impacto emocional. Me gustaría que pudiéramos conversar un poco más sobre eso, por qué elegir una manera de trabajar que implica varios formatos y por qué lo eligieron y cuál fue la experiencia de esa suma de formatos. Creo que lo han dicho, pero me gustaría que lo explicitáramos un poco más en clave también de entender mejor la intervención que ustedes hicieron. Si les parece bien, vamos en el mismo orden. Si quieres, entonces, Iris. Sí, creo que lo rico de este proyecto interdisciplinario, por ponerlo como formalmente, eh, es en parte también la posibilidad de algo chico que puede ser una obra en sí, como en mi caso que vengo de las artes digitales y orientada al audiovisual, puede ser una obra en sí, un corto que yo trabaje o una pieza audiovisual, pero acá es parte de algo más grande y mucho más poderoso, por ponerlo de alguna forma. Creo que este diálogo que se presta entre las artes o las distintas disciplinas, introduciendo la conferencia misma dentro del formato justamente, habilita a una llegada más cercana al público. Estamos en una actualidad en la que la gente busca también una comunicación mucho más cercana y el arte en ese sentido creo que es bastante la respuesta a esa búsqueda. Y creo también que por eso logran movilizarnos a nosotras. Como nos moviliza a nosotras es lo que transmitimos a las personas. Eh, Nada, no sé, Charo. Ahora, sí, bueno, en mi caso, bueno, yo a diferencia de Iris, estoy en la misma carrera, pero estoy en la parte de generación de entornos, así que este formato en particular es lo que a mí me interesa en investigación, para profundizar. O sea, tanto este formato como otras formas de conjunción de distintas artes, áreas o formatos. Eh, para mí, justamente es algo que creo que ahora se está empezando a explorar como artistas digitales, o sea, en el arte digital. eh, Esto porque justamente es la combinación de distintas artes o artes que ya estaban establecidos, crea un arte nuevo, crea una forma nueva. Y bueno, me parece que acá hay un montón para explorar. Como es algo nuevo, yo creo que eso también toca distintas sensibilidades de la gente. Más allá de la temática en sí, que ya es una temática que para nosotros es fuerte, o sea, es muy fuerte, creo que el genocidio más grande que tuvimos hasta ahora en nuestro país. Entonces, nada, ya es un tema de por sí, para cierta parte de la sociedad muy sensible, ellos lo recuerdan. Este, y bueno, con esta conjunción como decía acá Iris, bueno, una conferencia que es algo que normalmente, y encima viniendo desde la universidad, algo que, como decía Eliana, uno puede escuchar o esperar
de una forma, bueno, me van a dar información, me van a dar datos. Y de pronto estas intervenciones artísticas con lo teatral, con lo sonoro, con lo audiovisual, eh, creo que sorprende de que llegan de otra manera, y creo que por eso el recibimiento y el después también dar la posibilidad, porque la conferencia termina eh, dejando intervenir a la gente, ¿no? O sea, dando la posibilidad de responder al público, interactuar de esta forma también con la misma obra, o sea, con lo que vio. Y eso creo que también, o sea, hace que esta interactividad que hay ahora en todos los otros ámbitos, y que tiene que ver también con lo digital, creo que también da una nueva forma de llegada, ¿no? O sea, yo llego distinto si sé que puedo responder también, si sé que puedo interactuar con eso. Creo que esa parte me parece también interesante de lo que es el formato. Pero bueno, me parece que eso, que como artistas digitales, explorar todas las posibilidades que tenemos eh, artísticas, como herramientas artísticas, me parece, en lo personal a mí me encanta. Así que, no sé, Liana, acá. Es que lo que pasa es que el formato lo que hace es que el mensaje no sea una cosa unidireccional que llega y, y se queda ahí en la cabeza de quien lo está escuchando, ¿no? Nos obliga a reflexionar, porque la verdad que, como decía Charo, es algo, el mezclar distintas disciplinas hace que, nada, es algo que sorprende, es algo nuevo, tanto para nosotras que lo estamos haciendo, que estamos como experimentando un poco con eso, como también más para el público, ¿no? Y, y bueno, primero, como decía ella, es algo que llama la atención. Y segundo, te obliga a reflexionar sobre el tema. Te llega desde otros lados, que no es solamente la palabra o el mensaje directo, ¿no? Aparte, no sé, a mí por lo menos me pasó eh, en cuestión como estudiante. eh, es un formato que me hizo crecer un montón de manera profesional. Siempre había trabajado con músicos también, ¿viste? Tengo a mi niño acá. Em, Siempre había trabajado solamente con músicos o con gente dedicada al sonido, o capaz que con gente de audiovisuales también, pero nunca me pasó esto de explorar tantas disciplinas y de crear nuevas y de experimentar justamente en lugares y combinaciones que no había hecho jamás. Em, y bueno, y eso también es algo que nos llamaba mucho la atención a nosotras y era también lo que nos daba ganas de seguir y de seguir viendo a ver qué más podemos hacer y bueno, se nos ocurrían ideas todo el tiempo, ¿viste? Y bueno, gracias. No, muchas gracias. Es sin duda muy rica la experiencia y el formato sin duda les permitió una inmensa versatilidad. Estaba escuchándolas pensando, pues yo hago filosofía y en filosofía de la mente, lo que ha ocurrido en los últimos 20 años es que se habla mucho de una mente que es corporizada, que es situada en un contexto muy preciso, que es extendida, o sea, que necesita herramientas, muchas de ellas, por supuesto, tecnológicas, y también que es en activa, o sea, interactúa, no está afuera. En ese sentido, nunca somos espectadores ni espectadores, estamos siempre interactuando y forjando nuestro mundo. Y creo que parte de lo que ustedes hicieron refleja muy bien eso, ¿no? Cómo estamos en interacción, que creo que ahí Sharon e Iris hicieron mucho énfasis en eso. Y como viendo, decías ahí, Eliana, nunca es unidireccional, nunca es unidireccional. Hay múltiples direcciones y vamos como organizando en el marco de lo que estamos viviendo en ese momento. Me parece que la riqueza de esos formatos por eso es tan grande. Yo quisiera que ustedes nos contaran también algo que es muy importante y sobre todo para quienes no estamos en Argentina, para quienes estamos de pronto en otros contextos. ¿Por qué eligen
la experiencia del teatro abierto, que es una experiencia de intervención artística en el 81 en plena dictadura, ¿no? Eh, ¿Por qué elegir el teatro abierto? Me gustaría que nos contaran eso y también cómo esa elección del teatro abierto, pues cómo la traen a colación en lo que hicieron y cómo se junta con esa conferencia performática que tiene formatos superpuestos. Parecen tres preguntas, pero en realidad es una sola. Y es, ¿por qué eligen el teatro abierto y pues cómo se junta con la conferencia performática y con ese formato tan interesante que desarrollaron? Si les parece, variemos un poquito el orden. Entonces, si quieren, empecemos con Char. Ahí está. Bueno, a ver, el teatro abierto, lo importante me parece que es de rescatarlo es que en la dictadura había listas negras, el arte estaba censurado, había artistas exiliados y perseguidos y desaparecidos. Entonces, el arte estaba, ¿cómo puedo decirlo?, callado, amordazado. No había experiencias artísticas que no vayan en línea, o si había, tenían que estar como escondidas o con metáforas, como hay canciones donde ponían metáforas eh, para referirse a lo que hace el arte en general, que es, o por lo menos el arte que a mí me gusta, que es justamente responder, rebelarse, ¿no? Contra lo que está mal o contra lo que como personas sensibles consideramos que está mal. Entonces, en ese momento fue tan importante porque fue a pesar de que ya se sabía, el ambiente artístico ya se sabía cuál era el contexto, por más que estaba todo oculto por los medios, se sabía, a pesar de que había gente censurada y perseguida, a pesar de todo lo que estaba pasando, un montón de artistas, productores, guionistas, todos se juntaron para decir, bueno, vamos a resistir con esto. Vamos, a pesar de todo lo que está pasando, vamos a hacer arte igual. Y ese fue el acto inmenso de resistencia y por eso también la respuesta del público en ese momento fue tan importante. Pusieron, bueno, en la conferencia se dice, pusieron una bomba en el teatro donde se estaba haciendo. O sea, ese impacto tenía, esa peligrosidad tenía para la dictadura este evento. Y a pesar de eso, bueno, otros teatros pudieron conseguir otro teatro y se siguió haciendo y la gente lo siguió apoyando todavía más. Fue muy importante en ese contexto. O sea, fue digamos que uno de los eventos artísticos más grandes de resistencia en la dictadura. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros representar esto? Justamente porque es eso, un acto de resistencia, un acto de arte como resistencia. Y hoy la conferencia, yo creo que puede tener distintos sentidos en cuanto a rescatar esto. O sea, en una conferencia te dan una información a 40 años de la dictadura, que fue cuando surgió esta idea de, bueno, te voy a dar una información, rescatemos la memoria, rememoremos desde la conferencia, rememoremos lo que pasó, pero también con esta conjunción de formatos que exploramos como artistas digitales. Bueno, rememoremos lo que pasó, pero te muestro un poquito de lo que pasó, mostrándote en la parte teatral esta obra que estaba en teatro abierto. Y rememoremos lo que pasó, pero también te voy a meter en este contexto con el ambiente sonoro. Bueno, o sea, sentí un poquito lo que pasó con el ambiente sonoro, sentí un poquito lo que pasó con el contexto que se dan los audiovisuales. Creo que es la forma de traer esto de la memoria, traer a la gente de vuelta a lo que pasó en ese momento, ¿no? Creo que eso logró esta conjunción de formatos. Y por eso quizás, y con esto de la interactividad, por eso quizás la respuesta de la gente fue sensible, fue bueno, yo me siento tocado porque me trajiste un poquito a lo que estaba pasando, recordamos. Creo que es eso, ¿no? De recuperar un poquito la memoria. Y no sé acá quién. Si quieres, sigue Eliana y cerramos con Iris.
El formato de... Ah, no, perdón. El tema de teatro abierto, no, yo creo que fue elegido porque es creo que el ejemplo más claro de resistencia en el contexto de la última dictadura. Es casi como te dieron una película, tienes una bomba y todo. Es, es el más, sí, me parece que es el más claro de todos, porque la verdad que se dieron movimientos así en todas las ramas del arte en ese momento, pero es en el que más se nota esta búsqueda de la salida colectiva, del trabajo de todos juntos. Em, Se nota muy bien también el contexto que fueron, bueno, los últimos años de la dictadura, donde ya la gente estaba cansada y un poco se estaba abriendo la cuestión, ya como que mucho no importaba la censura, tipo, ya fue. Em, Y, y nada, fue elegido por eso. Es el ejemplo más claro, como para aportar a lo que dijo Charo. Bueno, retomando un poco la cuestión colectiva, creo que la elección de teatro abierto fue más allá de por el marco en el que se realizó la conferencia performática, que era en conmemoración a los 40 años de democracia, elegir ese movimiento de resistencia situado en la última dictadura, eh, creo que también fue el tema preciso para llamar un poco a esta intervención, ¿no? A este involucrarse de las personas. Teatro abierto sin el público no hubiese podido funcionar, no hubiese tenido el impacto que tuvo en su momento y no hubiese resistido justamente a los ataques que tuvo. Era fundamental la participación de la gente y ese involucrarse. Creo que también esta cuestión de retomar lo que es el teatro en sí, volviendo a la cuestión de una necesidad de una comunicación más cercana y de movilizar, fueron esos puntos claves que hicieron centrarnos en ese tema. Perfecto, muy clara la relevancia y además cómo se junta con lo que ustedes hacen en la conferencia. Creo que tanto histórica como estéticamente es muy clara la relevancia y la pertinencia de la elección que ustedes hacen. Quiero que hablemos un poco sobre algo que es fundamental y que las tres, Eliana, Charo, Iris, han insistido bastante, y es el rol de la memoria. ¿Por qué, o más bien, cómo conciben ustedes ese vínculo entre el trabajo que hicieron en la conferencia performática con la comprensión de la memoria? A veces pesa más el olvido, realmente. El olvido nos persigue, pero la memoria es un deber. Y la memoria no solamente es una manera como conocemos el mundo, también es un deber moral, muchas veces. Pero me gustaría que nos contaran. Las tres han insistido en varios momentos en la importancia de la memoria. ¿Cómo ligaron, o de pronto ahora, cómo ligan esa pregunta por la memoria con el trabajo que hicieron en la conferencia performática? Si están de acuerdo, iniciemos también en un orden distinto. Si estás de acuerdo, vamos con Eliana, luego Iris y luego Chad. Es que la memoria es muy importante para no volver a cometer los mismos errores. O sea, arranquemos por lo básico. Em, y la verdad creo que pasa a nivel mundial que no es algo que parece que dure mucho, entonces hay que hacer hincapié todo el tiempo. Em, eh, Segundo. A ver, si nosotros, a ver,
es algo que hay que hacer hincapié todo el tiempo y hay que ir renovando también las formas de justamente de hacer memoria y hacerle recordar a la gente este tipo de cosas. Por eso también estamos experimentando un poco con el formato, como para decir, bueno, a ver si llegamos mejor o más profundo a la gente desde este otro, desde un lugar un poco más sensible, ¿no? Em, También, nada, estamos, como un poco ya dijimos, estamos en un contexto actualmente en el país y bueno, un poco Latinoamérica en general y el mundo también, en donde están apareciendo cosas, la verdad que muy parecidas al contexto el contexto de la última dictadura, por lo menos en Argentina. ¿Me están escuchando bien ahí? Sí, bueno. Le estaba diciendo que están apareciendo cosas muy parecidas y es momento de decir, che, no cometamos el mismo error, guarda, guarda. Y nada, como dije, estamos buscando formas de justamente de llamar la atención y decir, che, fíjense, ahí ha pasado esto, tratemos de que no pase lo mismo. Em, y bueno, creo que como había dicho antes, la mejor forma es buscar de llegar a la gente de diferentes maneras, no solamente con un mensaje directo que no siempre va a llegar a todo el mundo. Eh, bueno, nada, eso. Mis compañeras, a ver si quieren agregar algo. Creo que personalmente la importancia de la memoria radica en que no solo es legado, sino que fundamentalmente es aprendizaje. Todo lo que hayas vivido, en este caso lo que es la sociedad toda, es un aprendizaje. Y muchas veces eso se pierde con las diferentes generaciones. Si alguien no vivió la dictadura, es más difícil que comprenda realmente lo que pasó. Eh, Tratar estos formatos más sensibles, más cercanos, ayuda también a generar justamente emociones en los jóvenes que quizás están alejados de esa experiencia, de esa vivencia. Eh, y creo fundamental el hecho de, bueno, resaltar también que en Argentina hay una historia muy fuerte con lo que es la memoria en sí. Llegamos a condenar a muchos criminales contra los derechos humanos, digamos, y es algo que no tiene mucho presente en lo que es la historia mundial. Eh, Nada, no seríamos quienes somos sin el pasado, por ende, sin la memoria. Es algo importante de tener y preservar. Bueno, sí, bueno, yo sigo en lo que decía Kairis, que hay acá un legado histórico desde lo que pasó, o sea, desde que, digamos, pudimos recuperar la democracia, este, que costó mucho, que costó mucho, porque, bueno, durante muchos años, los últimos años, digamos, se pudo condenar a los genocidas, a los represores, pero costó muchísimo. Fue un camino, bueno, de las madres de Plaza de Mayo, de los organismos de derechos humanos. Justamente lo que ellos construyeron también fue este camino de memoria, verdad y justicia, de rescatar lo que pasó, no solo para que, como decían las chicas, sí, para que no se vuelva a repetir, para que haya justicia, para que se sepa todavía lo que se está buscando, que es, todavía se está buscando a los cuerpos, todavía se está buscando a los nietos desaparecidos. De hecho, hoy leí en una noticia que encontraron 2 cuerpos más de trabajadores desaparecidos en la dictadura, que y todavía, y yo pensaba hoy, y todavía toda la gente que falta por juzgar, que es la parte civil, la complicidad civil que hubo en la dictadura, o sea, no solo la parte gubernamental y militar, sino eh, estos trabajadores desaparecidos habían desaparecido por quejarse eh, contra sus patrones por cuestiones de salarios. O sea, eh, eran las condiciones pésimas
para los trabajadores y encima si te quejaste desaparecen porque la parte civil está en complicidad con la dictadura y te denuncia por quejarte, ¿no? Entonces, nada, me parece que recordar eso, recordar nos puede justamente como seres humanos, primero pararnos ante el contexto que hay hoy. O sea, bueno, si no recordamos que esto pasó y no sabemos que puede volver a pasar y que en este contexto donde, eh, bueno, donde se está replanteando, bueno, donde la vicepresidenta que tenemos visitaba a los genocidas a la cárcel, donde se está replanteando esto de eh, bueno, hay muchos políticos que que visitaron hace poco genocidas, donde se replantea, bueno, cambiemos un poquito la memoria, cambiemos porque quizás también pasó otra cosa desde el gobierno, ¿no? Se está queriendo modificar la historia y queriendo modificar la memoria que la sociedad en general tiene. Bueno, me parece que es eso, es recordar desde todos los formatos posibles, como decían acá las chicas, lo que pasó, cuál fue la historia y quiénes desde el poder pueden modificar hasta, como te digo, hasta la misma historia, la misma memoria según sus conveniencias. Bueno, me parece que en ese sentido el formato es importante. A ver, no el formato en sí, sino el transmitir mediante, como decía Eliana, mediante todos los formatos posibles esto. Eh, Creo que la sociedad necesita eso, como no dejar, no dejar pasar ciertas cosas o seguir dándole la relevancia que tuvo durante algunos años por lucha constante de los organismos de derechos humanos, y que parece que hoy para ciertas generaciones que no los vivieron porque salieron un poco a la vista otros discursos, como que se está perdiendo. Entonces, bueno, a veces en este momento creo que más que nada es importantísimo seguir recordando. Muchas gracias, Eliana, Iris, Charo, por esa reflexión tan rica sobre la memoria. Quiero citar a Iris porque a partir de esa intervención quiero hacer la próxima pregunta. Iris, tú dices, la memoria no solo es legado, fundamentalmente es aprendizaje. Me parece que es muy valiosa la reflexión. Y en clave de aprendizaje, yo que hago parte pues de una universidad pedagógica, una universidad que forma maestros y maestras, em, en el marco de lo que ustedes nos están planteando y en el marco de esa experimentación estética, ¿cuál es el rol de la pedagogía y cuál es el rol de la universidad? Porque ahí hay una pregunta sobre el nexo universidad-sociedad, pero también por el nexo arte-sociedad. Eh, Quisiera que habláramos un poco de eso. Eh, no solo el legado, fundamentalmente es aprendizaje, nos dice Siris, pero ¿cómo desde la universidad se vehicula esa pregunta por la memoria desde el arte? Me gustaría que habláramos un poco de eso. Y si estás de acuerdo, por favor, Iris, si quieres, arranca. Sí, particularmente lo que es la Universidad Nacional de Quilmes, a donde pertenecemos nosotras, tiene un vínculo muy arraigado a lo que es la memoria y la lucha que tuvo el pueblo en ese entonces. Está muy ligada a la lucha particularmente de las abuelas. Hay monumentos, está también lo que es un zócalo de piso de la Plaza de Mayo con un pañuelo en una de las áreas de la universidad y se hacen muchos eventos o charlas con respecto al tema, ¿no? Eh, Particularmente en lo que fue este proyecto, la participación o la intervención de la universidad fue no solo presentarnos el proyecto, sino el acompañamiento y la facilitación de los elementos, ¿no? Por así decirlo. Como había expuesto Ileana al principio,
Fuimos parte de lo que es un taller para orientarnos en lo que era la conferencia performática en sí, y después todo el tránsito de armar el guión, de pensar las cuestiones técnicas, el espacio, la vinculación con otros lugares donde también expusimos la conferencia performática por fuera de la universidad, eh, rescatando también que es una universidad nacional y tiene vínculos con instituciones del ámbito nacional, nada, centros culturales y ese tipo de cuestiones. Eh, Como bien dije, la cuestión del aprendizaje creo que es fundamental, y en ese sentido la UNCE está muy alineado a eso, a la cuestión comunitaria, a la cuestión colectiva. eh, Nada, es algo en particular que a mí me encanta de ese lugar. Gracias, Siri. Si quieres, vamos con Chad y luego con Elian. Bueno, creo que, bueno, un poco rescatando lo que dice Iris, sí, la universidad está conectada. Yo creo que en todo nuestro municipio y por ahí un poco en zona sur, donde está nuestro municipio, creo que tenemos gran parte de la sociedad, obviamente no todos, pero creo que tenemos bastante presente esta cuestión, porque acá también hubo centros clandestinos de detención, porque bueno, mucha gente acá digamos, fue muy fuerte en esta zona también. Y desde la universidad, bueno, yo creo que desde lo académico y más como en nuestra parte de la universidad, que es la Escuela de Artes Digitales, eh, o sea, la parte de artes y tecnologías, digamos, creo que es esto, ¿no? Es rescatar, es primero la búsqueda de esta conjunción tecnológica constante que como universitarios y como académicos tenemos que hacer, es una investigación que creo que como universitarios tenemos que hacer. Y, y bueno, esto que decía antes quizás, esto del arte como resistencia o el traer a la memoria como artistas, me parece que es, desde ese lado lo podemos vincular, digamos, ¿no? O sea, el rescatar como artistas la historia y rescatar esto de seguir resistiendo a pesar de todo lo que está pasando y lo que no queremos que pase. Eh, Creo que desde ese lado como universitarios, primero que tenemos esa función, ¿no? Hay una función social que tenemos que cumplir, quienes encima acá en Argentina tenemos la suerte de todavía tener universidad gratuita y pública, puesto es una universidad pública. Creo que es nuestra obligación moral devolverle a la sociedad esto, ¿no? O sea, devolverle a la sociedad eh, esto de rescatar, lo que nosotros queremos como sociedad, ¿no? Lo que nosotros como académicos por ahí sabemos o pensamos o creemos que es necesario para tener una sociedad mejor, digamos, ¿no? Un país mejor. Iris y Charo, muchísimas gracias. Vamos a esperar un ratito a Eliano mientras ella regresa, más bien. Hay algo que me ha llamado mucho la atención del trabajo que ustedes tienen y es cómo ustedes están en una escuela de artes, pero que le está dando especial relevancia al arte en formatos digitales, ¿no? Y mucho de la conferencia performática tuvo que ver con esa experimentación en distintos formatos donde lo que en mi época llamaban multimedia tenía tanta importancia, ¿no? Según lo que les he entendido. Em, y ahora hay un gran debate sobre la inteligencia artificial, incluso el formato donde estamos haciendo esta conferencia, pues es un formato que hace 20 años tal vez era imposible, o al menos muy difícil. Quisiera que nos contaran ya en clave de ir cerrando, cuál es el reto de hacer arte en el siglo XXI
con las preocupaciones que ustedes tienen, ligadas a la memoria, a la sociedad, a la defensa de lo comunitario. ¿Cómo hacer arte en esa perspectiva que ustedes tienen, tan ligada con las comunidades y con la sociedad, desde esos formatos digitales? Para muchas personas tal vez sería un poco distinto, ¿no? Entonces, quisiera, querida Charo, querida Iris, querida Eliana, que reflexionáramos un poco sobre eso. ¿Qué implica eh, el arte digital con interés comunitario y social y con un interés ligado a la democracia y los derechos humanos? Si quieren, empecemos con Charo, luego Eliana e Iris. Bueno, como decía, creo que como artistas tenemos que adaptarnos al contexto que vivimos y a las herramientas que tenemos. Hay algo que es inherente a la historia que tiene el artista, que es la sensibilidad y que va más allá de las herramientas que tengamos a mano. Como personas sensibles que elegimos el arte como medio de expresión de nuestra sensibilidad, creo que las herramientas que tengamos a veces pueden ser unas, otras veces pueden ser otras, pero la necesidad de expresar esto la tenemos igual, los que elegimos hacer esto, ¿no? Eh, en algún momento fue la pintura, el arte más extendido, en otro momento, bueno, el teatro, en otro momento. Bueno, hoy tenemos herramientas nuevas. Por eso creo que muchos elegimos esta carrera de artes digitales, por lo menos. Queremos conocer estas herramientas nuevas que tenemos para crear. Eh, como pasó con la aparición del cine también, en lo audiovisual. Bueno, es una herramienta nueva, vamos a expresar con esta herramienta también. Creo que es un poco adaptarnos a los tiempos que corren, ¿no? Esto de empezar a manejar y a investigar este tipo de herramientas. Y esta conjunción de formatos con la conferencia performática es un poco eso, es, bueno, acá hay una herramienta nueva que podemos explorar y que podemos utilizar para llegar a la gente de una forma distinta como lo que pasó, ¿no? Creo que por eso también decíamos antes, fue distinta la llegada de la gente y fue importante el hecho de, bueno, lo que decía hace un rato, como artistas digitales, como universitarios, poder elegir este tipo de formato y poder transmitir algo que para nosotros es importante, que hoy en este contexto es muy importante, eh, me parece que fue una buena elección, digamos, ¿no? Eh, esta investigación, o sea, investigamos por un lado estas posibilidades y por otro, o sea, las llevamos a la gente, la transmitimos, porque además lo interesante es que desde el arte digital, por ahí no siempre vemos la respuesta de la gente más allá de las redes, porque el arte digital por ahí se mueve más por las redes sociales, por internet, cada uno desde su casa. Y en este caso es en vivo, o sea, llevamos el arte digital en vivo. Eh, Creo que también bueno, es una forma de sí, bueno, somos artistas digitales, pero podemos recuperar esto también, a pesar de que el tiempo parece que nos quiere encasillar a cada uno en nuestras casas y alejarnos de la sociedad. No, podemos recuperar lo social también y el estar en vivo también, más allá de que el contexto de arte digital parece que te encierra en esto, ¿no? En estar todo el tiempo en internet y en las redes. Creo que la intervención de lo que es arte digital, particularmente en lo que es la conferencia, es a ver, estoy intentando formular la idea que está. Em, el hecho de que sea, a ver, varias disciplinas
varios tipos de artes que se están juntando. Habíamos dicho que era algo nuevo, algo que llamaba la atención. Y algo que llama más la atención todavía es que es una cuestión interdisciplinaria de artes que no vienen de la convención de muchos años atrás. A ver, como decía Charos, una cuestión de los tiempos que corren hoy en día. Todavía capaz que es un poco difícil pensarlo como arte, por ejemplo, desde mi lado, desde la música. Em, yo estoy estudiando, por ejemplo, una carrera que es composición electroacústica. No es solamente composición con instrumentos convencionales, sino que estamos incursionando en lo que es electrónica y todo lo que es sonido que sale de una computadora, básicamente. Y también es algo nuevo, es algo que cada vez que lo presentamos es algo que llama la atención, es algo que muchas veces no se había escuchado nunca. Lo mismo pasa bueno, con artes digitales en general, ¿no? Y, y bueno, y es algo que está bueno, como digo, es algo que llama mucho la atención. Nosotras encima ahora lo podemos combinar. Em, Y bueno, y es algo también que es algo recontra necesario. Hoy en día, la verdad que todo se maneja de esta forma y nos estamos amoldando a eso. Y también aprendiendo y viendo, experimentando un poco con los límites de esto, bueno, combinando justamente nuestras disciplinas, viendo a ver qué sale. Y estamos descubriendo algo que está buenísimo también. Em, También desde lo profesional, como decía hace un ratito, estamos un poco dándonos cuenta de que hay fuentes de trabajo que tampoco conocíamos, quizás. em, bueno, eso. Bueno, particularmente creo que retomando un poco lo que decía Charo de la cuestión de apropiarnos de las herramientas, ¿no? El arte también se adapta a los cambios, se moderniza y creo fundamental también remarcar el hecho de que más allá de servirnos para expresar nuestras emociones, el arte siempre fue un elemento fundamental de registro de la vida humana, históricamente. Hay muchos fragmentos de la historia que se enmarcan gracias a pinturas o escritos, manuscritos que se han encontrado. Y si bien hoy, bueno, habitamos más, como dijo Charo, plataformas digitales, redes sociales y demás, creo que eso también ayuda un poco entre comillas, democratizar el arte, ¿no? Masificarlo. Nos ayuda a expandirnos y llegar a más personas. No se queda en una sala de museo, un cuadro, sino que circula a través de internet u otros medios. Eh, y creo que eso es maravilloso. También como dijo Charo, lo de la inteligencia artificial, creo que hay que remarcarlo, el hecho de no va, en mi postura es que no podría reemplazar al artista en sí, porque no tiene la parte vital, que es justamente la sensibilidad. Bueno, apreciada Iris, apreciada Charo, apreciada Eliana, se nos pasó demasiado rápido esta hora, la verdad creo que fue tan enriquecedora la conversación que casi que nos quedamos con más preguntas y ojalá ese espacio sea apenas un comienzo de otros encuentros que podamos tener. Al menos hablo desde el cuerpo directivo de la Universidad Pedagógica Nacional. Mi más genuina y conmovida felicitación a ustedes, a la profesora Julia, a la Escuela Universitaria de Artes de la Universidad Nacional de Quilmes. Ojalá podamos en adelante tejer algún tipo de apoyo mutuo, de apoyo común para seguir pensando esos problemas. Desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo, pero insisto en que espero que este sea apenas un primer pasito para que sigamos conversando sobre la importancia del arte, de la memoria, de los derechos humanos, sobre todo entendiendo que el pasado nunca está atrás, el pasado siempre está o a nuestro lado o adelante y que la pregunta por la memoria en esos casos, ustedes lo dijeron de manera brillante y coincido plenamente, la memoria es la clave de que no se repitan ciertos actos que tenemos que superar
y también que tenemos que castigar en muchos casos, ¿no? La impunidad nunca puede ser una buena respuesta. Muchas gracias, Charo, muchas gracias, Iris, muchas gracias, Eliana, y espero entonces que ese sea apenas, insisto, un primer paso. Felicitaciones y sigamos entonces en la reflexión colectiva. Arlen, muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Interesante conversación y como decía Alejandro, el tiempo a veces nos juega malas pasadas y hace que pase más rápido de lo que quisiéramos. Pero muchas gracias por esta conversación tan enriquecedora, por venir a mover incluso estos hilos de sensibilidad a través del arte con temas bastante controversiales, incluso, ¿no? Sensibles y demás, y la forma de abordarlo muy interesante. Con esto nosotros cerramos con broche de oro nuestro ciclo de conversatorios y nos sentimos muy honrados de que nos hayan acompañado en este espacio. También agradecer toda la gestión de la profesora Julia para poder lograr que el día de hoy estuviéramos en este espacio en conjunto. Y pues bueno, les recordamos que la sesión quedó grabada y la van a poder encontrar o consultar las veces que ustedes quieran en el canal de YouTube de Udual. Con esto nosotros cerramos este espacio deseándoles un buen día y nos vemos hasta la próxima.